un avión liviano, barato y subestimado por la propia Fuerza Aérea Británica. En una época de la aviación dominada por poderosos jets, haría todo lo contrario. Un avión desacreditado que derribaría casas enemigos, armaría naciones enteras y aún se convertiría en símbolo de una de las escuadrillas más respetadas del planeta. Bueno, esta es la historia del Folland Gnat. Un avión que nadie tomó en serio al principio, hasta que empezó a ganar batallas reales. Se enfrentó a los famosos sabres durante la guerra entre India y Pakistán, salió victorioso en combates aéreos reales y demostró que el tamaño no lo era todo. Pero como un proyecto rechazado por el Reino Unido terminó siendo fabricado bajo licencia al otro lado del mundo? ¿Por qué la RAF prefirió no usarlo en combate, pero confió en él para formar a sus mejores pilotos? Y más aún, ¿cómo este pequeño caza se transformó en el corazón del legendario equipo Red Arrows, símbolo de la élite acrobática de la aviación? Hoy vamos a sumergirnos en la historia de un avión de bolsillo que se volvió leyenda y desafió a los gigantes. Gnat, el avión de bolsillo. Prólogo. En la década de 1950, el mundo vivía bajo la sombra constante de la Guerra Fría. El miedo a un enfrentamiento directo entre el bloque occidental, liderado por los Estados Unidos, y el bloque oriental, encabezado por la Unión Soviética, moldeaba decisiones políticas, económicas y principalmente militares. Era una carrera por la supremacía en misiles, tecnología e ideologías. En el aire, esa disputa se traducía en cazas cada vez más rápidos, más grandes y tecnológicamente avanzados. La doctrina dominante decía que para ganar una guerra moderna era necesario tener el arsenal más poderoso en los cielos. Las industrias aeronáutica y armamentística se adaptaron a esa lógica. Proyectos como el estadounidense F-86 Sabre, el británico Hawker Hunter y el soviético MiG-15 se convirtieron en símbolos de esa era, pesados, veloces, llenos de sistemas complejos y armamento de alto rendimiento. Pero costaban millones por unidad y requerían estructuras industriales altamente especializadas. La producción era lenta, costosa y concentrada en pocos países con capacidad tecnológica. Ese patrón no era exclusivo de la aviación. La industria automotriz de la época también apostaba por lo más grande y más lujoso. Vehículos con carrocerías largas, motores potentes y estilo exagerado dominaban las carreteras estadounidenses e influenciaron el diseño global. El espíritu de la época era grandioso, y nada que fuera pequeño o simple parecía tener lugar en el futuro. Fue en ese escenario donde una pequeña empresa británica, Folland Aircraft, decidió ir contra la corriente. Parte 1. Ámalo o ódialo. Mientras todos seguían el camino de la complejidad, un ingeniero visionario creía que la guerra real, aquella librada a gran escala y bajo presión, requeriría precisamente lo contrario: una aeronave liviana, barata, rápida y fácil de mantener. Una idea demasiado audaz como para ser tomada en serio, al menos a primera vista. Mientras la mayoría de los gobiernos y fabricantes invertían miles de millones en cazas supersónicos sofisticados, un ingeniero quería seguir un camino opuesto e incómodo. Su nombre era William Teddy Petter, una figura genial pero terca, ya conocido por proyectos como el Westland Whirlwind y su contribución en el desarrollo del Spitfire, el clásico importante de la Segunda Guerra Mundial. Para Petter, los líderes de la industria estaban equivocados. Había visto de cerca durante la Segunda Guerra Mundial cómo proyectos costosos y complejos podían ser abandonados por falta de escala. Y ahora, en plena Guerra Fría, con la amenaza de un conflicto a gran escala con el bloque comunista, sabía que no habría tiempo ni recursos para producir cazas extremadamente avanzados en cantidad suficiente para un eventual enfrentamiento. Petter visualizaba un caza más pequeño, más simple, de mantenimiento rápido y bajo costo operativo. Una aeronave que pudiera ser fabricada en masa, operada con facilidad y enviada al frente en gran número como un soldado aéreo liviano y letal. La industria británica, sin embargo, no compartía esta visión. Muy por el contrario, el Ministerio del Aire ignoraba propuestas fuera del estándar y apostaba todas sus fichas al sofisticado Hawker Hunter. Sin apoyo oficial, Petter asumió un riesgo inmenso. Como director de Folland Aircraft,
el pequeño fabricante sin contratos gubernamentales significativos decidió financiar por su cuenta el desarrollo de un nuevo caza liviano. El plan era simple: demostrar que su idea funcionaba. El primer paso sería crear una aeronave conceptual, un prototipo que sirviera como demostración. El nombre del proyecto era Midge y estaba a punto de despegar y desafiar todo el pensamiento dominante de la época. Con recursos limitados y casi ningún apoyo de inversores, William Petter siguió adelante con su visión. Inició el desarrollo del Midge, designación F-139, un pequeño jet impulsado por un motor Viper de tan solo 7.295 newtons de empuje, una potencia modesta, especialmente en comparación con los motores robustos de los cazas contemporáneos. Aún así, el Midge sorprendió. En su vuelo inaugural, en agosto de 1954, demostró un rendimiento impresionante. Alcanzaba 965,6 km por hora y era capaz de romper la barrera del sonido en picada, algo impensable para una aeronave tan compacta. Pilotos de varios países que probaron el modelo elogiaron su maniobrabilidad, tiempo de respuesta y comportamiento en vuelo. El Midge había cumplido su misión: demostrar que un caza liviano, bien diseñado, podía ofrecer un desempeño de alto nivel. Con 8,74 metros de largo, 6,73 metros de envergadura y 2,41 metros de altura, el Gnat era incluso más pequeño que el legendario Spitfire. Su estructura metálica liviana resultaba en un peso vacío de aproximadamente 2.200 kilogramos y un peso máximo de despegue en torno a 4.350 kilogramos. En contraste, el Mikoyan Gurevich MiG-21, que voló por primera vez en junio de 1955 y también fue considerado un caza ligero, tenía un peso bruto de 8.725 kilogramos. El diseño compacto y aerodinámico no solo lo hacía difícil de detectar visualmente en combate, sino que también ofrecía un excelente rendimiento en maniobras de corto alcance. Su transición de prototipo a proyecto concreto ahora sería equipada con un único motor turborreactor Bristol Orpheus 701, capaz de generar 2.135 kilogramos, fuerza de empuje, alrededor de 6.370 caballos de vapor. La aerodinámica fue refinada con nuevos flaps y limitadores de control, el fuselaje reforzado, la capacidad de combustible ampliada con tanques Sleeper y el tren de aterrizaje adaptado para pistas irregulares. La cabina fue rediseñada para mejor visibilidad y control, y se añadieron protecciones ligeras sin comprometer la agilidad. Ahora el prototipo del caza Gnat, designado FO-145 o Gnat F Mark I, podía alcanzar una velocidad máxima de aproximadamente 1.120 km por hora, poco por debajo de la velocidad del sonido, además de una tasa de ascenso impresionante de 6.100 metros por minuto. Su techo operacional era de 14.600 metros y su alcance sin tanques auxiliares rondaba los 800 kilómetros. En cuanto al armamento, el Gnat no se quedaba atrás. Estaba equipado con dos cañones Aden de 30 milímetros, montados internamente, con capacidad para 120 disparos por arma, un poder de fuego considerable para una aeronave de su tamaño. Además, disponía de 4 soportes bajo las alas que podían transportar 2 bombas de 227 kilogramos y cohetes no guiados. Su sistema de control de vuelo era extremadamente sensible, permitiendo maniobras rápidas y rotaciones superiores a 360 grados por segundo. Sin embargo, la alta sensibilidad de la palanca de control y la inestabilidad longitudinal requerían habilidad, especialmente en pilotos en entrenamiento. Aún así, el Gnat se destacó como una de las aeronaves más ágiles y eficientes de su clase. Petter defendía abiertamente su concepto de caza ligero, y siendo una figura respetada en la comunidad aeroespacial, sus ideas comenzaban a ganar atención. El desarrollo de la versión de combate continuó de forma relativamente tranquila. Se identificaron algunos problemas, pero fueron superados sin retrasos ni costos excesivos. El más serio era la inestabilidad longitudinal, lo que hacía que la palanca de control fuera extremadamente sensible en ciertos regímenes de vuelo. Tras muchas pruebas, se adoptó un sistema complejo de engranaje entre la palanca y el estabilizador trasero, lo que resultó en el entrenador en un sistema de control único y desafiante, que se convertiría en la pesadilla de muchos alumnos pilotos. Petter se resistió a introducir ese sistema en la versión de combate F,
1. Prefiriendo mantener la aeronave más simple, se añadieron limitadores para impedir deflexiones excesivas de los alerones a velocidades más altas. Aun con esas limitaciones, quedaba claro que el Gnat sería un caza formidable, y en las pruebas contra el Hawker Hunter repetidamente salía mejor parado. En 1953, la OTAN lanzó un requerimiento para un nuevo caza táctico ligero, capaz de transportar armamento convencional y nuclear táctico, y que fuera fácil de mantener. Esa parecía la oportunidad perfecta para promover el Gnat. Sin embargo, entre los 5 competidores, el Gnat fue constantemente clasificado en último lugar por los evaluadores, no por desempeño, sino porque no poseía neumáticos de baja presión adecuados para pistas rústicas. Peter se negó a comprometer el diseño con protuberancias adicionales para acomodar neumáticos más grandes, y así el Gnat fue rechazado, a pesar de ser el único avión que cumplía con el criterio de peso exigido por la OTAN. El ganador terminó siendo el Fiat G90-1, que aun siendo aprobado, tuvo un uso limitado solo en Italia y Alemania. Mientras tanto, la Royal Air Force también descartó al Gnat como caza, habiendo ya elegido al Hawker Hunter, una aeronave más grande, como su nuevo caza de superioridad aérea. Pero no todo estaba perdido. El Gnat comenzó a llamar la atención fuera del Reino Unido. Otras naciones comenzaron a prestar atención. En agosto de 1953, el todavía Midge estaba basado en el aeródromo de Supermarine en Chilbolton, donde pasó por pruebas. Observadores de la Fuerza Aérea de la India en Chilbolton, que se encontraban evaluando el Supermarine Swift, notaron al Midge y mostraron un gran interés. Recomendaron a sus superiores que adquirieran el Gnat. Afortunadamente, la India no compró el Swift, ya que era una aeronave desastrosa que causó muchos accidentes fatales. El Midge, por otro lado, fue evaluado por pilotos de la India y de muchos otros países, Canadá, Jordania, Nueva Zelanda y Suiza, y fue elogiado por prácticamente todos ellos. La India, que buscaba modernizar su fuerza aérea ante un escenario geopolítico cada vez más tenso en Asia, no perdió tiempo. En el año 1958, los primeros Gnat comenzaron a entrar en servicio con la Fuerza Aérea de la India, y pronto la producción fue establecida en el país, comenzando con kits de ensamblaje y evolucionando hacia la producción bajo licencia. El primer Gnat completamente fabricado en la India voló en 1962. La versión F-1 del Gnat se convirtió en un activo importante para la defensa aérea del país y demostró rápidamente su eficacia en combate, tal como Peter lo había previsto. El país vivía bajo el riesgo constante de conflicto con su vecino y rival, Pakistán, con quien ya había enfrentado disputas territoriales poco después de la independencia de ambos, en el año 1947. La tensión más crítica giraba en torno a la región de Cachemira, motivo de continuos choques diplomáticos y militares. Cuando finalmente estalló la guerra indo-pakistaní de 1965, la Fuerza Aérea de la India, IAF, ya estaba equipada con varios escuadrones de Gnat. Por su parte, Pakistán había reforzado su fuerza aérea con el legendario F-86 Sabre en el año 1956. En 1965 ostentaban una formidable flota de 150 F-86Fs distribuidos en 7 escuadrones. Este jet de ala en flecha era conocido por sus proezas en combate aéreo, defensa aérea y versatilidad en ataques terrestres. El modelo específico F-86F desplegado por Pakistán ofrecía un poder de fuego significativo, con 6 ametralladoras M3 Browning calibre .50 y la opción de transportar misiles aire-aire GAR-8 Sidewinder, una capacidad que el Gnat no poseía. Aunque el empuje del F-86F era ligeramente inferior al del Gnat, se destacaba en rendimiento a alta velocidad. Contaba con una tasa de giro superior y capacidad de viraje sostenido, tradicionalmente asociadas al dominio en combate aéreo. Sabre, Sidewinder y Starfighter eran los principales adversarios de la IAF al inicio del conflicto. El Gnat rápidamente se convirtió en el protagonista de los combates aéreos, superando incluso las expectativas más optimistas. Su rendimiento fue sorprendentemente formidable frente al enemigo, que se había mostrado superior en conflictos anteriores contra aeronaves como el de Havilland Vampire y el Dassault Mystère. El Gnat demostró ser lo opuesto a lo que muchos pensaban. No era frágil ni inferior. Su tamaño reducido
lo hacía difícil de detectar y aún más difícil de alcanzar. Era ágil, veloz y extremadamente eficaz en combates a corta distancia. El 3 de septiembre de 1965, los pilotos indios registraron la primera victoria aérea del GNAT al derribar un F-86 Sabre. Durante el conflicto, el GNAT abatió a 7 Sabres y perdió tan solo 2 aeronaves en combate aéreo, una proporción de victorias notable que consolidó su reputación como un verdadero asesino de sabres. La prensa india incluso apodó al GNAT como el Sabre Slayer y rápidamente se convirtió en símbolo de orgullo nacional. El avión que fue rechazado por su propia patria ahora escribía su nombre en la historia al defender a otra nación con valentía y precisión. El éxito del GNAT en combates reales, especialmente durante la guerra, parecía consolidar su reputación como un caza eficaz, ligero y económico. Parte 2. Redención. Sin embargo, no todo eran victorias. A medida que el GNAT ganaba espacio en algunas fuerzas aéreas, otras encontraban serias limitaciones operativas y desafíos técnicos que afectarían su adopción a gran escala. Uno de los problemas más recurrentes era la inestabilidad longitudinal, que hacía que la palanca de control fuera excesivamente sensible en determinados regímenes de vuelo. Esto exigía del piloto un nivel de precisión y control muy por encima del promedio, algo particularmente difícil para pilotos en entrenamiento. En la versión de entrenamiento T1 fue necesario desarrollar un sistema de engranajes entre la palanca y el estabilizador trasero, una solución funcional pero más compleja que terminó convirtiéndose en la pesadilla de muchos alumnos. Otro punto crítico era la cabina extremadamente compacta, que causaba lesiones en las piernas y rodillas de pilotos más altos durante las eyecciones, como se mencionó antes. El espacio interno limitado también hacía el mantenimiento más laborioso, dificultando el acceso a los componentes principales. Por eso, aunque los pilotos experimentados adoraban la agilidad del GNAT, los instructores y equipos de tierra a menudo lo consideraban poco práctico. Estas limitaciones se hicieron especialmente evidentes en Finlandia, uno de los pocos países europeos que adoptó el GNAT. Entre 1958 y 1960, los finlandeses recibieron 13 unidades y produjeron otras 20 bajo licencia. Sin embargo, en poco tiempo ocurrieron 2 accidentes graves. El segundo fue particularmente impactante. Un GNAT sufrió una falla hidráulica crítica y se estrelló durante un intento de aterrizaje, resultando en un aterrizaje de emergencia sin tren y la pérdida total de la aeronave. El accidente fue ampliamente difundido y una campaña pública contra el caza ganó fuerza, calificando al GNAT como poco confiable y peligroso. A pesar de que muchos pilotos finlandeses elogiaban su rendimiento en vuelo, el impacto de la tragedia fue suficiente para cerrar el interés en nuevos pedidos. La última versión entregada a Finlandia, equipada con cámaras de reconocimiento, fue bien recibida, pero ya era demasiado tarde. El GNAT, que se había mostrado como un matador de gigantes en combate, ahora enfrentaba a un enemigo silencioso, la desconfianza. Ese momento marcó el inicio del cambio. El GNAT había alcanzado su punto máximo, pero también sus límites. El último pedido extranjero fue realizado por la Fuerza Aérea de Yugoslavia, que recibió 2 unidades del GNAT en los meses de junio y julio de 1958. Sin embargo, después del accidente en otro país, Yugoslavia optó por adquirir cazas F-86 Sabre de segunda mano, en lugar de encargar más GNATs. Mientras tanto, el desarrollo del GNAT T1 continuaba. Las exigencias del Ministerio del Aire británico respecto a la distancia de despegue y aterrizaje requerían un ala más grande y la sustitución de los grandes flaperones por alerones y flaps separados. También se debían resolver los problemas de capacidad de combustible, ya que los tanques externos convencionales perjudicaban el rendimiento y la estabilidad. Esto llevó a la creación de un nuevo modelo de tanque auxiliar, los llamados Sleeper Tanks, tanques aerodinámicos instalados directamente bajo las alas. Se realizaron cambios significativos también en la cabina,
que pasó a tener una cúpula grande y transparente con sección delantera fija, reemplazando el estilo de caza con parabrisas blindado de la versión F1. El sistema de control de vuelo, aunque mejorado en el T1, ocasionalmente presentaba problemas, y el aprendizaje de los procedimientos de falla asociados interfería en los entrenamientos generales, ya que los alumnos no encontrarían sistemas similares en futuras aeronaves. Además, los asientos eyectables del T1 eran más grandes, basados en el modelo SA Mark II usado en el caza sueco JT-29 Tunnan y diferentes de los asientos del F1. Aunque un lote inicial de desarrollo del T1 fue encargado en 1958, el pedido de producción fue retrasado. Muchos dentro de Folland creían que el gobierno había retenido intencionalmente ese pedido para forzar a la empresa a ser adquirida por Hawker Siddeley como parte de una estrategia de consolidación de la industria aeronáutica británica, reduciendo el número de fabricantes. Y funcionó. En 1959, el primer modelo de desarrollo del T1 voló, pero ya bajo el dominio de Hawker Siddeley. El pedido de producción finalmente fue realizado, con 30 unidades encargadas en 1960. Otro pedido de otras 20 aeronaves fue hecho al año siguiente, y en el mes de junio de 1962, el primer modelo de producción había volado, enfrentando inicialmente algunos problemas. Sin embargo, a medida que se incorporaron modificaciones basadas en los modelos F1 fabricados para la India y Finlandia, la confiabilidad mejoró. El mantenimiento, por otro lado, seguía siendo un desafío debido al espacio confinado donde se encontraban muchos de los sistemas de la aeronave. Su tamaño reducido también causaba lesiones durante las eyecciones, lo que llevó a la reubicación de algunos pilotos a otras aeronaves de entrenamiento para evitar mayores riesgos. A pesar de estas dificultades, la mayoría de los pilotos adoraba volar el GNAT, gracias a su excelente rendimiento y maniobrabilidad, que ofrecían una experiencia mucho más dinámica que la ofrecida por los Jet Provost utilizados en el entrenamiento básico. Desde el punto de vista de los instructores, sin embargo, la aeronave era menos favorable, debido a la visibilidad restringida en el asiento trasero y al espacio limitado para hombros y cabeza. El Folland GNAT personificó el espíritu innovador de la aviación de los años 50, ofreciendo una respuesta audaz a la tendencia de cazas cada vez más pesados y complejos. A pesar de algunos tropiezos, aún le faltaba la cereza del pastel. Encontró su lugar en la Royal Air Force, especialmente por su papel icónico en los Red Arrows. El GNAT TMK-1 desempeñó su papel más famoso y exitoso como la aeronave del principal equipo de acrobacias aéreas de la RAF. En 1964, la Escuela de Entrenamiento de Vuelo número 4 formó un equipo de 5 NAT pintados de amarillo y modificados para generar humo. Con base en la RAF Valley, en Gales, el equipo comenzó a realizar acrobacias de manera informal y a ejecutar vuelos en formación y maniobras avanzadas por iniciativa propia. El grupo se autodenominó Yellow Jacks, justamente en referencia a la vibrante pintura amarilla aplicada a los aviones, y como una broma con el indicativo de radio de su líder, el teniente Lee Jones, conocido como Yellow Jack. Las exhibiciones públicas de los Yellow Jacks llamaron la atención por el dinamismo y la precisión de las maniobras, conquistando rápidamente al público y a la prensa. Sin embargo, la Royal Air Force consideró que el nombre y la informalidad del grupo eran inadecuados para representar oficialmente a la institución. Por lo tanto, la RAF decidió transformar ese equipo improvisado en su escuadrilla acrobática oficial, dando origen a los Red Arrows. Con el mismo núcleo de pilotos, el nuevo equipo adoptó el nombre Red Arrows como un homenaje a dos grupos anteriores de la RAF, los Red Pelicans y los Black Arrows. Los jets Folland NAT T1 fueron repintados con el icónico rojo brillante, más visible durante las exhibiciones. En su primer año oficial, 1965, los Red Arrows ya se habían presentado en 65 eventos, iniciando el camino que los convertiría en una de las escuadrillas acrobáticas más reconocidas del mundo. El pequeño GNAT, con su impresionante maniobrabilidad, fue pieza clave en la construcción de esta leyenda. En reconocimiento a su excelente contribución al campo de la aviación, recibieron el Trofeo Britannia del Royal Aero Club en 1966.
10 aeronaves fueron asignadas permanentemente al equipo Red Arrows, comenzando con solo 7 GNAT, excluyendo 3 unidades de reserva. Entrenar pilotos suplentes resultó insatisfactorio, ya que las exhibiciones eran especializadas y requerían práctica específica para perfeccionarse. Los pilotos suplentes, que debían entrenar para volar en varias posiciones, requerían más entrenamiento y se volvían más hábiles, pero se sentían decepcionados e insatisfechos porque generalmente nunca lograban volar en las presentaciones. Como resultado, el equipo fue ampliado a 9 aeronaves más, una de reserva en 1968. También durante ese año, el equipo adoptó la clásica formación Diamond 9, que representaba la cúspide del vuelo de precisión y se convirtió en la marca registrada del equipo. Los GNAT-T Mark I sirvieron en la RAF en el papel de entrenamiento desde 1962 hasta 1978, cuando fueron reemplazados por el Hawk-T Mark I. El último grupo de pilotos entrenados en el GNAT se graduó el 24 de noviembre de 1978 y fue reemplazado por los Hawk ese mismo mes. Aunque los GNAT estaban siendo retirados, los Red Arrows aún volaron con el GNAT en 1979 y solo se convirtieron al Hawk en 1980. De hecho, los Red Arrows le dieron el brillo que le faltaba al GNAT, del mismo modo en que el A-29 Super Tucano tuvo y tiene con la escuadrilla más famosa del mundo. Sin embargo, este avión nació para defender fronteras. ¿Cómo se convirtió en una aeronave importante a nivel global? Bueno, te lo cuento en 5 segundos en el video que acaba de comenzar en tu pantalla. Nos vemos allá.